¿Por qué es tan caro ir al dentista? Generalmente en España, cuando dices que eres dentista, la gente suele pensar algo negativo, ya sea que los dentistas sacamos dinero a la gente, que somos unos careros, que estamos forrados, etc. Por ello he decidido hacer este vídeo para intentar explicar por qué ir al dentista es tan caro si es que en realidad lo es. Primero, es muy caro abrir y mantener una clínica dental. En primer lugar, hay que tener en cuenta lo que cuesta el local, ya sea un alquiler que hay que pagar todos los meses o una compra. Además, debe ser grande para que la clínica sea rentable. Al menos 2 o 3 gabinetes, más una sala de espera grande, un baño habilitado para minusválidos, etc., lo que encarece mucho el coste del alquiler o de esta compra. Por otro lado, la tecnología que hay dentro de la clínica también es muy costosa. Por ejemplo, un sillón dental de calidad media-alta puede costar una media de unos 20 o 30.000 euros. Y una máquina de radiografías panorámicas con 3D para hacer TACs o CBCT dentales puede costar en torno a 60 o incluso 100.000 euros. Solo esto suma entre 80 y 130.000 euros por un sillón y lo normal es que una clínica tenga unos 2 o 3 sillones, lo que le varía el precio a unos 120 o 190.000 euros solo en unos sillones y un aparato de rayos. Y sin contar con el material que está dentro de los gabinetes. Y estoy hablando de material de exploración, de endodoncia, motores de implantes, material desechable que se gasta en cantidades industriales como son las mascarillas o los guantes, plásticos protectores de radiografías y fresas. Todos estos materiales que cuestan mucho dinero hay que cambiarlos cada poco tiempo por su uso, por el desgaste o por la esterilización constante a la que están sometidos. Además hay otros gastos como los seguros de responsabilidad civil, los desechos biológicos, los seguros de accidentes laborales, la luz, el agua, el internet, que también hay que añadir. Segundo, para que una clínica funcione correctamente hace falta personal. A diferencia de otras especialidades médicas, como por ejemplo la dermatología, donde un médico puede trabajar solo, lo normal es que un dentista trabaje en conjunto con una auxiliar dental o higienista bien formada, que simplifica y facilita el trabajo del odontólogo. Por supuesto, esta persona debe cobrar un sueldo digno, lo cual es un gasto muy importante para la clínica. La recepcionista o recepcionistas también son fundamentales para la clínica, ya que organizan las citas, atienden a los pacientes, al teléfono, dan presupuestos y planes de tratamiento y son las encargadas de que la clínica funcione correctamente. Es cierto que hay gente que trabaja con un auxiliar multiusos que desempeña la función de auxiliar y de recepcionista, sin embargo en la práctica esto no suele funcionar muy bien. Además, el personal necesario va aumentando a medida que la clínica se va haciendo más grande. Es decir, para una clínica de un sillón, una auxiliar es necesaria. Para una clínica de 2 sillones, 2 auxiliares son necesarias. Y así sucesivamente. Y también va aumentando la necesidad de recepcionistas para organizar un volumen más elevado de pacientes. Tercero, la formación dental es muy costosa. Es cierto que la odontología se puede realizar de manera gratuita, sin contar con las tasas de matriculación de las universidades públicas. Sin embargo, las notas de corte son muy altas y hay muy pocas plazas para los alumnos, lo que hace que la mayoría de la gente acabe estudiando en universidades privadas. Estas universidades, por una carrera de 5 años, pueden tener un coste aproximado de unos 50.000 o 60.000 euros. Pero aquí lo más importante, no existen másteres públicos sin coste y son absolutamente necesarios al terminar la formación, ya que hoy en día un odontólogo recién graduado y sin formación adicional no tiene conocimiento suficiente ni opciones en el mercado laboral para ejercer la profesión. Por tanto, los másteres de 2 y 3 años son fundamentales para especializarse en las ramas de odontología, como son la cirugía, la endodoncia, la ortodoncia, etc. Y así tener acceso a un trabajo digno. Estos másteres no bajan de los 30.000 euros y algunos pueden costar incluso 90 o 100.000 euros. Y estoy hablando de España. No os quiero ni contar si, por ejemplo, hacéis un máster internacional en Estados Unidos, donde pueden llegar a costar más de 200.000 euros. Además, debido a los retos que supone la odontología y la competencia brutal en el sector, la mayoría de odontólogos continúan su formación con cursos extra de formación continuada, estancias clínicas, etc., que tienen un coste muy elevado. Para que os hagáis una idea, un curso de un fin de semana de regeneración ósea puede costar fácilmente 2.000 o 3.000 euros. 4. El trabajo de odontólogo lleva un riesgo importante. Primero, riesgo con los pacientes. Esto es algo que no se suele tener en cuenta, pero el odontólogo trabaja a diario con pacientes con patologías, ancianos, diabéticos, polimedicados, pacientes que han tenido operaciones previas, pacientes con problemas psicológicos, etc. Este tipo de pacientes están sometidos a una situación de estrés,
por miedo o por la ansiedad que les provoca ir a la clínica, y esto les puede causar graves problemas de salud en el medio de un tratamiento, como pueden ser un infarto, una crisis epiléptica, una bajada de tensión, un desmayo, etc. Por otro lado, los dentistas trabajamos generalmente con objetos muy pequeños dentro de la boca de un paciente que se mueve, que se cansa, que cierra la boca, etc. Esto puede provocar, por ejemplo, que un paciente se trague un destornillador de implantes, o mucho peor, que lo aspire y vaya a los pulmones, y esto puede ser mortal. Por ello es indispensable tener todo el equipo de primeros auxilios en la clínica y haber recibido la formación adecuada para estar preparado para todo tipo de situaciones. Sin embargo, esta responsabilidad añadida podría justificar que los odontólogos estén bien pagados. Además, los procedimientos que realizamos son invasivos y pueden realizar daños permanentes en los pacientes. ¿Sabías que el simple hecho de ponerle anestesia a un paciente puede provocarle un dolor neurálgico permanente? ¿O sabías que la colocación de un implante en una zona incorrecta podría dejarle a una persona una parálisis facial permanente o incluso causarle una hemorragia mortal? Por supuesto y afortunadamente esto no es algo que suele ocurrir, sin embargo el riesgo siempre está ahí. Y por ello, cuando un paciente me dice qué caros son los implantes, si solo son un tornillo de titanio. Bien, solo es un tornillo de titanio, pero hay que saber colocarlo. Y si no lo haces bien, te puede provocar secuelas permanentes o incluso matarte. Segundo, riesgo para el odontólogo. A pesar de los equipos de protección que llevan los odontólogos y que se han visto reforzados después de la epidemia del COVID, los odontólogos están expuestos diariamente a todo tipo de enfermedades contagiosas como pueden ser el COVID y la tuberculosis, otras enfermedades que se transmiten por el contacto con la sangre como pueden ser el SIDA o la hepatitis. Por daros un pequeño ejemplo, si en una práctica diaria normal de una obturación a un paciente con VIH me pincho con la aguja después de colocar la anestesia, podría perfectamente contraer el VIH y esto no es tan difícil. Yo mismamente me he hecho alguna herida varias veces, no con una aguja, pero sí con otro instrumento como un botador. Y todos los odontólogos con los que he hablado han tenido situaciones similares en procedimientos rutinarios como puede ser una extracción dental. He tenido la suerte de que ese paciente en concreto no tenía ningún tipo de enfermedad transmisible y además he seguido todos los protocolos de lavado de herida y desinfección. Pero el riesgo está ahí y es real. Tercero, riesgos legales. Al no tener el respaldo de un hospital, como sucede con los médicos, si un paciente te quiere denunciar porque no está contento con el tratamiento, lo hace contra tu persona y puedes perder no solo tu trabajo, sino tu licencia para ejercer la profesión. Lo normal es que si tienes una buena ética profesional, este tipo de cosas no sucedan. Sin embargo, con los años y probablemente influenciado por la odontología low cost y sin ética que han realizado muchas franquicias en España, la gente ha desarrollado muy mala opinión hacia los dentistas y ha hecho que existan incluso abogados especialistas en denuncias a odontólogos, que incitan a la gente a que a la mínima discrepancia o descontento que tengan con su dentista, le denuncien, en vez de hablar tranquilamente las cosas y llegar a una solución en conjunto. Al final lo que quiere la gente es sacarte algo de dinero a toda costa. Lo bueno de todo esto es que los peritos odontológicos existen y analizan los casos en caso de haber una denuncia, por lo que si has hecho bien tu parte no debería pasar nada. Sin embargo, por muy bien que hagas tu trabajo, no puedes complacer a todo el mundo y siempre va a haber gente que no va a valorar tu trabajo y que va a estar insatisfecha hagas lo que hagas. Quinto punto, los materiales son caros. Es cierto que los materiales, gracias al desarrollo de la tecnología, se han ido abaratando en todos los sectores, también en la odontología, pero no debemos olvidar que los materiales que se utilizan en odontología son materiales biocompatibles, sometidos a fuerzas brutales masticatorias y oclusales durante 24 horas al día, en la boca de los pacientes, y por ello deben ser de alta calidad. Pensad lo que tienen que aguantar estos materiales para que resistan las fuerzas durante tantos años, pero no solo tienen que ser fuertes, también tienen que ser estéticos y mimetizarse con el resto de dientes. Es por ello por lo que las prótesis fijas y removibles se realizan en un laboratorio dental externo con unos materiales hiperresistentes, como ciertos materiales preciosos y otros extremadamente estéticos como la porcelana. Estos materiales se realizan a medida y por ello no son baratos. Sexto, es un trabajo difícil. Es un trabajo que conlleva una habilidad manual. Hay que tener buena concentración y pulso para realizarlo y entrenar las destrezas manuales, incluso con sistemas de aumentos y microscopía para dar a los pacientes la mejor calidad en el tratamiento. Asimismo, es un trabajo muy físico que requiere mantener la concentración durante un largo tiempo en una posición que normalmente produce molestias y dolores, contracturas en el cuello, la espalda y los lumbares. Por ello, trabajar como odontólogo no solo produce un desgaste físico, sino también un desgaste mental, ya que debido a las altas exigencias de los pacientes y a las exigencias que nos imponemos nosotros mismos, estamos sometidos a un estrés muy alto. 7.
una cuestión de tiempo. Simplemente para realizar una primera consulta o una exploración, un dentista pasa aproximadamente media hora con un paciente. Por no hablar de un tratamiento complicado o una cirugía donde un odontólogo puede estar con un paciente 2 o incluso 3 horas seguidas. Como cualquier otro trabajo, la mano de obra y el tiempo es muy valioso. Igual que un mecánico te cobra una hora de trabajo con tu coche o un fontanero te cobra por una visita a domicilio y un diagnóstico de tu caldera, un odontólogo cobra de alguna forma por su tiempo de trabajo. Hay una forma de calcular lo que cuesta tener una hora la clínica abierta y en funcionamiento, y esa es dividir todos los gastos de los que hablábamos antes, material, sueldos, alquiler de la clínica, etc., por el número de horas disponibles de trabajo. Normalmente suele salir una media de 100 euros la hora. Una locura, ¿verdad? 8. En realidad los dentistas no cobran tanto. Al igual que ha sucedido con los abogados, los médicos y muchas otras profesiones, el aumento de la competencia ha hecho que bajen los precios progresivamente. Es cierto que antes los dentistas eran ricos. Estoy hablando de los dentistas que atendieron a mis padres de pequeños, por ejemplo, cuando casi no había odontólogos, o mejor dicho, médicos estomatólogos en España. Lamentablemente esta situación ha cambiado mucho y ahora cuando los odontólogos acaban la carrera son apenas 1000 euristas. Esto lo podéis comprobar perfectamente en las bolsas de anuncios de trabajo, donde el otro día llegué a haber ofertado un puesto de trabajo para odontólogo a tiempo completo por 500 euros al mes. 9. El problema de alargar las visitas al dentista. Probablemente este sea el punto más importante de todo el vídeo. El problema de nunca ir al dentista es que un problema relativamente sencillo como puede ser una caries pequeña, que se resuelve fácilmente con una obturación y puede costar unos 40 o 100 euros en resolverse, de no ser tratada va evolucionando hasta llegar al nervio del diente. Entonces, solo con la obturación ya no es suficiente. Hace falta hacer una endodoncia y tratar el nervio del diente. Esto puede costar unos 100 o 300 euros, en función de si es un incisivo, un premolar o un molar. Después de la endodoncia hay que obturar el diente o empastarlo, lo que aumenta el precio. Además, si la caries ha destruido mucho la pieza, puede que haga falta una corona dental encima de la reconstrucción para proteger el diente y evitar que se rompa, lo que suma otros 250 o 500 euros en función del material y de dónde se haga esta corona. Si uno no se trata y la caries destruye por completo el diente hasta que no puede ser restaurado, hay que extraerlo y posteriormente colocar un implante dental y una corona encima de este para restaurar el diente perdido. Esto puede costar unos 1.200 o 1.800 euros, dependiendo de la clínica donde se realice. Bien, pues imaginad el coste de todo esto multiplicado por varios dientes. Por ello, si vais al dentista una vez cada 6 meses o una vez al año, lo normal es que si tenéis un problema dental, este esté en una fase temprana donde es sencillo y barato solucionarlo. Sin embargo, si no os cuidáis la boca y vais al dentista cada 10 años y solo cuando tenéis dolor, lo más probable es que el problema ya esté en un estadio avanzado y sea mucho más caro y difícil de resolver. 10. Una cuestión de educación. Lamentablemente no es tan raro ver una persona con la boca muy descuidada gastar su dinero antes en el nuevo iPhone 12 que en su salud. Como ya decía en mi vídeo anterior, la boca está relacionada con problemas graves de salud que se pueden evitar manteniendo una correcta higiene oral y visitando al dentista regularmente. Pero muchos pacientes no son conscientes de ello y piensan que los dientes son simplemente una cuestión estética. Como última curiosidad me gustaría añadir lo siguiente. Creo que la situación sanitaria en España y el hecho de que la gente esté acostumbrada a que cualquier tratamiento en el hospital sea gratuito hace que el pagar por los tratamientos dentales a la gente le parezca siempre injusto o muy caro, pase lo que pase. Pero si los pacientes recibieran una factura de un tratamiento tan sencillo que se realizan en el hospital como puede ser una resonancia magnética o incluso una hora de quirófano de anestesia general, se darían cuenta de que en realidad no es gratis, sino que tiene un coste muy elevado que pagamos con nuestros impuestos. ¿Y por qué la sanidad pública no cubre entonces los tratamientos dentales? Bien, este es un tema que da mucho de lo que hablar y del que hablaré en los próximos vídeos. Por lo que si te ha gustado este, dame un like y suscríbete a mi canal y no te pierdas el siguiente.